Bueno, ya que estamos aquí reunidos, bueno, yo quería comentarles un poco, ya que estamos grabando también, estudiar un poquito acerca de las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Es mucho lo que tenemos para hablar de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, pueden preguntar, no hay ningún problema con respecto a eso. Pero bien, ¿sabían ustedes de que en todo Mateo capítulo 24, Cristo da señales, todas las señales que iban a acontecer antes de su venida? Y da señales de lo que iba a pasar en el mundo y señales de lo que iba a pasar en la iglesia. Da señales acerca de las dos cosas. Todo Mateo capítulo 24, casi todo Mateo 24 habla de las señales que iban a acontecer en el mundo. Y después, la última parte de Mateo capítulo 24 y todo lo que es Mateo capítulo 25 habla de las señales que se iban a dar en la iglesia. No sé si me explico. Entonces leemos Mateo 24:3 para que podamos comprobar lo que estamos diciendo. En Mateo capítulo 24, chicos, versículo 3, leemos, dice lo siguiente. En Mateo 24:3 dice así: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea que los discípulos lo que le están preguntando, chicos, es ¿qué señales va a haber del fin del mundo? ¿Qué señales va a haber de la venida de Cristo? Y es interesante notar algo. ¿Qué es lo que hay que notar? Que una de las señales que iba a haber era el estado en el cual se iba a encontrar la iglesia que viviría tiempos antes de que Cristo aparezca. En una palabra, la iglesia adventista. Ustedes saben que hay 7 periodos eclesiásticos, hay 7 iglesias en el Apocalipsis. La última iglesia es la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia adventista. Pero una de las señales de la venida de Cristo era la experiencia de la iglesia en el tiempo del fin. Y si bien es cierto, hoy en día nosotros le prestamos atención a la Tercera Guerra Mundial, a la caída de las Torres Gemelas, le prestamos atención a los tsunamis que están habiendo, le estamos prestando atención a la grande violencia que hay en todo el mundo. Por ahí vemos en la televisión, y ¿qué es lo que vemos? Vemos toda la violencia que hay, las grandes cosas que están aconteciendo. Pero no le prestamos atención a las señales de Mateo 25, que son señales que iban a acontecer en la iglesia de Dios. Si nosotros vamos a leer Mateo capítulo 25, habla de todo lo que sería de la parábola de las 10 vírgenes, pero no vamos a hablar de toda la parábola ni de todas las vírgenes, sino solamente lo que yo quería recalcar ahora era la parábola de las 10 vírgenes, de las vírgenes insensatas, para que nosotros no seamos como esas vírgenes insensatas, y leer lo que dice la Biblia y un poco del espíritu de profecía para dejar en claro quiénes son los que formarán parte de las vírgenes insensatas. Entonces, ¿qué señal habrá de la venida de Cristo? Una de las señales sería una triste experiencia que viviría la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Si vamos a leer a Mateo 25, vamos a Mateo capítulo 25, entonces nosotros leemos la primera parte. Fíjense, chicos, lo que dice Mateo 25. Leemos el versículo 1 y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. No sé si me explico. Las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Noten que hasta acá notamos algo. Una característica, o sea, la iglesia del tiempo del fin está representada por 10 vírgenes. Pero 2 características iba a haber en la iglesia del tiempo del fin: la prudencia y la insensatez. Vayan teniendo en cuenta eso. La iglesia que viviría antes de la venida de Cristo iba a tener 2 características: la prudencia, la prudencia y la insensatez. La persona prudente es una persona que no confía en sí misma, ¿sí? Que es cuidadosa, que es prudente, que es sensata. Y la persona insensata es la persona que se muestra confiada,
que se muestra como que se siente muy segura de sí misma. Ahora, mientras vamos estudiando esta parábola, vamos viendo de que estas dos características existen hoy en día en la iglesia, hermanos: prudencia e insensatez. La pregunta es, ¿qué es lo que está viendo en mi vida? ¿Hay prudencia o hay insensatez? Si seguimos leyendo, dice: y las que eran fatuas, dice el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Entonces, eso es lo bueno de las prudentes, una característica de la prudencia. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, aquí es donde yo les quiero aclarar algo. Si bien es cierto, estamos viendo los tsunamis, los terremotos, ahora que estamos en octubre de 2008, estamos viendo algo interesante, hermanos. Ustedes han visto en la televisión lo que está pasando en Estados Unidos, la gran caída económica que está habiendo en Estados Unidos y que está afectando a todos los demás países. Vemos señales en lo económico. Esto está afectando terriblemente. Acá en Tucumán se está diciendo que por causa de lo que está pasando en Estados Unidos, ahora muy pronto en las empresas privadas van a empezar a tener que despedir a algunas personas. Las van a tener que despedir. Señales a nivel económico. Es que era sabido que Estados Unidos iba a pasar a factura a los países pobres. Exactamente, y más nosotros que somos dependientes de ellos. Le iban a pasar la factura a los países que son más pobres. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hola, adelante, tomen asiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está viendo, se notan las señales, se notan muchas cosas, sobre todo lo que pasa en Estados Unidos. Fíjense lo que ha pasado, hermanos. Con la caída económica que ha habido ahora en Estados Unidos, hemos quedado convencidos de algo. Lo que pasa en Estados Unidos repercute en todo el mundo. Entonces, eso es también lo que va a pasar, por ejemplo, cuando venga la ley dominical. Si la ley dominical surge en Estados Unidos, repercutirá en todo el mundo. Ahora bien, ya que todos nosotros estamos estudiando este tema, estamos estudiando dentro de la parábola de las 10 vírgenes. Para los que recién llegan, solamente estamos estudiando un solo puntito de la parábola de las 10 vírgenes, y es las vírgenes insensatas. O sea, para que nosotros no seamos de esas 5 vírgenes insensatas. Bien, lo que pasa en Estados Unidos repercute en todo el mundo. Entonces, habíamos llegado al versículo 5 de Mateo 24 y dice lo siguiente: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, la venida del esposo, ese esposo está interpretado de dos maneras. El esposo primeramente significa Cristo, y en un sentido profundo también significa la venida del Espíritu Santo. No se contradicen las dos interpretaciones, ¿sí? Sino que tienen esas dos aplicaciones. Representa a Cristo. ¿Y por qué digo que representa a Cristo? Porque el contexto lo dice. El último versículo termina hablando y dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿De quién está hablando todo el contexto? Del Hijo del Hombre. Pero en profundidad nosotros también vemos de que antes de que Cristo venga a la tierra, a todo el planeta, primero viene a su iglesia en la persona del Espíritu Santo. Primero tiene que venir en la persona del Espíritu Santo a su iglesia, que sería en el tiempo de la lluvia tardía. Ahora bien, chicos, cuando analizamos bien esta parábola, yo tengo muchos temas acerca de esta parábola, pero duramos mucho si explicamos cada punto. Por eso solamente estamos estudiando un solo punto, que son las vírgenes insensatas. Bien, como yo les decía, hay gente que se preocupa de la caída de las torres gemelas, que está bien, de los terremotos, que está bien, de los tsunamis, que está bien, de los maremotos, que está bien, de las caídas económicas que hay en las grandes naciones del mundo, que está bien. Preocupémonos de eso, porque de todo eso habla Mateo 24 y hay que estudiarlo. Pero ¿por qué no prestamos atención a las señales espirituales de Mateo 25, que son las que hablan de la iglesia? Mateo 24, el 90% habla de las señales que acontecen en el mundo.
Mateo 25 habla de las señales que acontecen en la iglesia. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, estamos prestando atención a todas las profecías menos a una. Ahí sí le pueden hacer un lugarcito. No le estamos prestando atención, hermanos, a esta profecía que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Hermanos, lo que a mí me da miedo, lo que me da terror, lo que a mí me preocupa mucho es esto, que hasta nosotros que somos estudiosos estamos pendientes de la Tercera Guerra Mundial, de los terremotos, de los tsunamis, pero no del versículo 5 de esta profecía, que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes van un lunes de oración, un martes de oración, un miércoles de oración, que son los 3 días que la iglesia a nivel mundial tiene de oración en todo el mundo, lunes de Espíritu Santo en algunas iglesias, martes de oración en otras iglesias y miércoles de oración en otras iglesias, van a notar que, por ejemplo, acá en Tucumán la mayoría de las iglesias han cerrado, no se están reuniendo. Exactamente, Sergio, y quería dejar al último para decir eso. Los viernes a la noche, yo me acuerdo que hace 20 años atrás, 15 años atrás, todos los viernes a la noche en todas las iglesias había repaso de escuela sabática. Y noten, ¿no? Primero era el repaso de escuela sabática y después venía el estudio de profundización en varias iglesias de acá de Tucumán. Hoy en día ya no pasa nada. No hay repaso de escuela sabática, no hay estudios de profundización. Los días de oración, a mí me ha tocado ir, no va nadie, las iglesias están cerradas. Y muchos ancianos acá en Tucumán, en algunas iglesias, dijeron así, no vamos a cerrar la iglesia, dicen ellos. La vamos a cerrar, ¿por qué? Porque nadie viene, dice. Entonces, cuando algún día quieran venir, pónganse de acuerdo un grupito de hermanos, dijeron acá en Tucumán, y bueno, y el anciano va a venir a abrirles. Cuando se supone, hermanos, que aunque nadie vaya, la iglesia debería estar abierta por 2 motivos. Primero, porque los líderes de la iglesia siempre deberían estar de guardia los días de oración. Segundo, porque puede caer una visita. Tercero, porque yo puedo llevar una visita. O cuarto, porque un hermano puede necesitar orar y necesita ir al templo a buscar a Dios. Entonces, está habiendo una decadencia tremenda y muchos, está bien que prestemos atención a las señales del mundo, pero también a las señales que acontecen dentro de la iglesia. Hermanos, el versículo 5 se está cumpliendo ante nuestros ojos y es gravísimo lo que está pasando. Hasta tal punto que con mucho esfuerzo, los que estamos reunidos hoy acá, hemos hecho un esfuerzo tremendo porque hay un estupor mortal, hermanos, que tenemos que vencerlo. Hermanos, para que Dios me santifique hay que cumplir condiciones. Para que Dios me justifique hay que cumplir condiciones. Por ejemplo, Dios nunca me va a santificar si yo no me entrego a Dios, si no tengo comunión con Dios y si no me esfuerzo por cooperarle a Dios en obedecerle. Entonces, también para despertarme yo tengo que cooperarle a Dios. Entonces, lo que yo quiero recalcar en ustedes como adventistas del 7º día que son, ¿sí?, es que ya estamos en el cumplimiento del versículo 5. Hasta yo, hermanos, me noto que tiendo a tener ese estupor, y ustedes también. Entonces, tenemos que luchar para despertarnos. Pero aquí viene un grave error que está ocurriendo en muchas iglesias. Y muchos estudiosos han caído en ese error y dicen así: no, ¿para qué vamos a predicar si la iglesia está dormida? Y es una profecía que dice que la iglesia se va a dormir. ¿Para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a ir a entregar folletos? ¿Para qué vamos a ir a visitar enfermos? Hay gente que dice así: no, lo dejemos para la lluvia tardía. Cuando venga la lluvia tardía recién la gente se va a convertir y recién nos va a hacer caso. Pero lo que la gente no se da cuenta es que nosotros no podemos justificar el estado actual de cosas porque yo lea que se tiene que cumplir esta profecía. Porque si bien es cierto, estamos en el pleno cumplimiento del versículo 5, yo doy gracias a Dios
porque la profecía no termina en el versículo 5, como ya vamos a ver. Pero quiero seguir comentando un poco más. El versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, la iglesia, genéricamente hablando, está dormida. Y nosotros tenemos que procurar no dormirnos con la iglesia. Y aquí viene un error filosófico que se ha introducido dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es? Ustedes van a escuchar decir lo siguiente: no, ¿para qué va a dar estudios bíblicos? ¿Para qué va a predicar si la iglesia está dormida? ¿Qué no sabes que la iglesia está dormida? Y estos hermanos nos citan el versículo 5. Pero no se dan cuenta que la profecía no termina en el versículo 5, sino que la llave para entender la profecía está en el versículo 6. Fíjense qué interesante. En el versículo 6 dice: y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Bueno, lo que yo tomo como interpretación en esta noche para hacer hincapié es que el esposo representa la venida del Espíritu Santo. Hermanos, a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, yo no quiero ser de las que se duermen, sino de aquel grupo que da el clamor a medianoche y la despierta a las 10 vírgenes. Noten, hermanos, hay 10 vírgenes que se duermen, pero hay un grupo que no se durmió. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes son esos que dan el mensaje a la medianoche? ¿Quiénes son los que dan ese clamor? Puede ser que sí, puede ser que no. No hay que ser dogmático en cuanto a eso. Lo que sí les puedo decir es algo: es que hay un grupo que no se durmió. ¿Serán los 144.000? ¿No serán los 144.000? Puede ser que sí, puede ser que no. Y es más, le digo algo: momentáneamente no me interesa saber. Lo que sí me interesa saber es algo: que hay un grupo que no se duerme. Y como hay un grupo que no se duerme, hermano querido, Dios te está invitando a que no te duermas. Recién hablábamos con Sergio que a pesar de que estamos cansados, a pesar de que venimos con un trajín de toda la semana, tenemos que luchar por no dormirnos. Bueno, yo no tengo el don de dar un estudio bíblico, pero creo que todos tenemos el don de escucharlo por lo menos. O por lo menos puedo tener el don de cantar, o el don de visitar enfermos, o el don de aconsejar, o el don de visitar, el don de exhortar, el don de consolar, el don de servir, el don de hacer misericordia. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros. Entonces, chicos, si bien es cierto, la profecía dice claramente que las 10 vírgenes se dormirán, también es igualmente cierto que el versículo 6 dice que hay un grupo que no se duerme. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, hermanos. Es lo que hay que saber interpretar correctamente. No sé si me explico. Tomando en serio este estudio, hermanos, ¿a qué quiero llegar? Cuando te digan que la iglesia está dormida y que esto tiene que acontecer, que esto tiene que pasar, tú dile: pero yo no tengo por qué estar en el versículo 5. Tú estarás en el versículo 5, pero a mí Dios me ha enseñado con profundidad de que hay otro grupo. Yo me acuerdo que había una pelea con un hermano acá en Tucumán porque un hermano le decía que él daba el clamor, y un hermano vino y lo retó y le dijo: ¿y que vos te crees que vos sos del grupo que está despierto? ¿Vos te crees de esos que son del grupo que está despierto? ¿Qué pasa cuando un hermano nos dice eso, hermanos? Nosotros tenemos que decirle: yo no sé si soy de ese grupo, pero estoy procurando ser de ese grupo. Yo procuro todos los días ser del grupo que está despierto y que da el clamor. Entonces, hermanos, la profecía dice que la iglesia se va a dormir, pero la profecía también dice que hay un grupo que no se duerme. Por eso Dios te invita a ser parte de ese grupo que no se duerme. Las 10 vírgenes representan la iglesia y se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Entonces, hermanos, el versículo 6 dice: y a medianoche se oyó un clamor. ¿Quiénes dan este clamor? Un grupo de seres humanos, un grupo de cristianos que no se durmieron, un grupo de cristianos que velaron. No pueden ser los ángeles,
Porque los ángeles, hermanos, nunca se le ha dado la obra de predicar el Evangelio. Sí se le ha dado la obra de ayudar, de ministrar, de dar consejos. Un ángel no puede bajarse a predicar, pero sí puede bajarse un ángel y decirle a Bernardo, por ejemplo, Bernardo, ve a tal lugar, dobla por tal calle, ve a tal dirección, ahí hay una persona que te puede predicar. La predicación fue confiada a los hombres. Los hombres predican, pero los ángeles dan indicaciones, dan consejos, enseñan muchas cosas. ¿Sí, chicos? Entonces, cuidado, hermanos, con esa filosofía que dice, no, ¿para qué vamos a hacer si es sabido que la iglesia está dormida? Pero la profecía no termina en el 5, sigue en el 6, y esa es la llave que abre la profecía. Y dice claramente, y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene a salir a recibirle. Pero hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Ustedes saben de que yo no quiero hablar de todo lo que es la parábola de las 10 vírgenes, pero quiero hablar de las vírgenes insensatas. Y si bien es cierto, este es un estudio que ya lo conocemos, porque muchos predicadores han dado estudios acerca de esto, es bueno que volvamos a repasar lo que dice el Espíritu de Profecía, para que podamos recordar algunos conceptos que yo sé que se nos han olvidado. Yo sé que se nos están olvidando algunos conceptos por la soñolencia que hay en el pueblo de Dios. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, ¿sí?, en la página 337 a la 340 dice lo siguiente. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337 a la 340. Hermanos, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente. Muchas veces hemos escuchado predicaciones acerca de este tema, ¿no? Página 337 y a la 340. ¿Sí? Dice lo siguiente, presten atención. Ustedes dirán, ya hemos estudiado esto. Bueno, pero nos va a ser bien recordar. Y dice lo siguiente. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. Todas. ¿Sí? Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Todas parecían igualitas. Y a ver, yo les pido que ustedes se imaginen como en una película. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. ¿Cómo? Así. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salir a recibirle, muchos no están listos. Y noten lo que dice el testimonio de Jesús. Muchos, seré yo, serás tú, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Y esta frase a mí me da terror, hermanos, me da terror. Noten esto. Están destituidos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo? Si tienen la lámpara, tienen la Biblia, tienen conocimiento de la verdad, tienen conocimiento de las profecías, tienen conocimiento de la doctrina, pero están destituidos del Espíritu de Dios. ¿Puedo ser yo esa persona? Yo me asusto porque quizás puedo ser yo o puede ser tú. Y por eso estamos estudiando, para que nos veamos reflejados en este estudio y digamos, ¿no será que yo estaré cumpliendo esta profecía? Y que en vez de estar en el grupo que está despierto y velando, estoy en el grupo de aquellos que se duermen, y dentro del grupo que se duerme, encima de todo soy insensato. Están destituidos del Espíritu Santo. Y noten, hermanos, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Por más que yo te dé 10.000 estudios bíblicos, si el Espíritu Santo no te ha transformado,
Y para que te transforme, tú tienes que entregarte al Espíritu Santo, tienes que entregarle tu vida, rendirte a la obra del Espíritu Santo. No tiene valor. Por eso hacemos mucho hincapié en la entrega, chicos, para que el Espíritu Santo me pueda transformar en carácter. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Ahora, presten atención porque aquí es donde yo digo que se pone fuerte y terrible. Yo me asusto cuando leo esto, hermanos, porque yo me veo que soy estudioso, yo me veo que predico, yo me veo que he dado conocimiento de verdad a muchos, pero ¿qué pasa con mi carácter? Ahí está, les comento más. Yo guardo la letra de la ley. Es fácil guardar la letra de los 10 mandamientos, es re fácil. Lo que es difícil es guardar el espíritu de la ley. Pero hermanos, noten cómo ahora el testimonio de Jesucristo se comienza a poner un poco más fuerte cuando describe lo siguiente. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Son sinceros, pero cuidado, no son obedientes. Son gente sincera, pero que peca. Son pecadores sinceros. ¿Qué significa esto? Hay gente sincera, hermanos, que no quiere pecar. Hay gente sincera que sabe que el pecado está mal, pero lo mismo nunca lo abandonaron, por falta de entrega, por falta de voluntad, por falta de valor, por falta de muchas cosas. O sea, cuidado, ¿no? El que diga que no son hipócritas no significa que son obedientes. Son gente sincera, pero que no estuvo dispuesto a entregarse para dejar el pecado. Presten atención. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes, noten, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. Y noten, a ver si se dan cuenta de algo. La influencia de la palabra no es permanente en ellos. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. Hoy en día, y vamos resumiendo un poco para que queden claros, ¿cómo reconocemos las vírgenes insensatas? Están destituidas del Espíritu Santo, no se han rendido a la obra del Espíritu Santo, se han contentado con una obra superficial, tienen una conversión superficial. En una palabra, son cristianos superficiales. Por eso yo les digo a los chicos y a las chicas, hombres y mujeres, no sean conformistas. Yo no soy conformista, hermanos. No se contenten con una obra superficial. Sean cristianos profundos. Oro poquito, estudio poquito, trato de obedecer poquito, me esfuerzo poquito, presto atención poquito, me concentro poquito, enseño poquito, entiendo poquito, conozco poquito. No seamos cristianos superficiales, tratemos de buscar ser cristianos profundos, porque las vírgenes insensatas son cristianos que ya se han contentado, dice, están contentos con una obra superficial. Ya está, yo ya me bauticé, todos estamos bautizados, ya está, no se necesita nada más. Una obra que es superficial. Y sigue diciendo, ¿no? Pero noten esto, hermanos.
Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas o insensatas se han contentado con una obra superficial. Hay gente que se conforma con eso. ¿Cómo puede haber cristianos que se conformen con una obra superficial, chicos? Estamos llamados a salir de la chatura, de la mediocridad. ¿Por qué tenemos que ser como el resto? Y encima dormirnos. Porque cuidado, yo dije que en el estudio de esta noche no estamos estudiando toda la parábola, sino solamente las vírgenes insensatas. Encima de que se duermen, todavía tuvieron una obra superficial en su vida. Qué feo es dormirse y encima, aparte de estar dormido, ser insensato. Y ahora noten, chicos, dice lo siguiente: no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él y por lo tanto no saben cómo confiar en Él, no saben cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en un formulismo. Y dice, citando una parte de la palabra de Dios, dice: vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, en pos del pecado. Por eso yo les decía que aunque no son hipócritas, son sinceros, pero son sinceros que se dejaron estar. Sabían que tenían que dejar el pecado, pero después lo dejo. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Chicos, vayan siguiéndome con la lectura a ver si logran captar el estado de la iglesia en el tiempo del fin. Ahora, bueno, hasta aquí yo freno un poquito y ustedes ya saben más o menos cuáles son las características de las vírgenes insensatas. Cristianos superficiales. Si yo soy un cristiano superficial en mi vida, ténganlo por seguro de que soy o pertenezco a las vírgenes insensatas. Pero entendamos bien el equilibrio, ¿no? No nos vayamos al liberalismo ni tampoco al fanatismo, porque el testimonio de Jesucristo dice así: que al que Satanás no lo pueda llevar al fanatismo, al que Satanás no lo pueda llegar al liberalismo y a la mundanalidad, lo llevará al fuego del fanatismo. O sea que Satanás, el que es mundano, Satanás lo llevó a la mundanalidad, y el que es fanático, Satanás lo llevó al fanatismo. Está cumpliendo la profecía de Satanás. Entonces, chicos, ya hemos visto las características de aquellos que son o que constituyen las vírgenes insensatas. Pero a mí me asombra que sigue todavía dando detalles de quienes componen las vírgenes insensatas para que los veamos y los reconozcamos. Presten atención. Hablando de las vírgenes insensatas, dice la página 339, esta es la clase de personas, o personitas, o personas, que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. Hoy en día estamos viviendo tiempo de peligro. Estas personas, estas clases de personas, dice, puedo ser yo, cuando hay tiempo de peligro para la iglesia, ellos son los que claman paz, seguridad y amor. Hermanos, y sigue diciendo, arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico: el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde, o sea, gratuitamente. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Si estuvieran en medio de ella, o sea, de la tierra, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no librarían ni hijo ni hija. Ellos por su justicia solamente librarían su propia vida.
Otra característica que me da, todos aquellos hermanos cristianos o personas que predican mensajes de paz y seguridad, mensajes suavecitos, mensajes donde solamente se habla del amor de Dios, cosa que no está mal de hablar del amor de Dios, porque a mí me gusta predicar del amor de Dios. A mí me encanta predicar del amor que Cristo tiene por nosotros, pero predicar solo del amor es un mensaje imperfecto. Hay que predicar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios, del enojo de Dios, de la equidad de Dios, de todas las cosas y de todos los atributos que tiene Dios. El amor de Dios es uno de tantos atributos. La ira es otro atributo. Sigue diciendo, chicos, es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa, y aquí el espíritu de profecía me está dando detalles para que yo entienda que ese clamor que se dará a medianoche es una voz dada por cristianos que son fieles a Dios. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ahí se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad de alma sea suplida. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente, todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo, diciendo, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero la respuesta es, digo que no os conozco, apartados de mí. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo. Chicos, ¿cómo están en su comunión con Cristo? ¿Están practicando el compañerismo diario con nuestro Señor Jesucristo? Dice así: en esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto no conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y si no tengo el espíritu de Dios, no conozco las cosas de Dios. ¿Sí? Eso que leíste recién está en Lucas 6:46, cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Exactamente, está en Lucas 6:46. Pues es una respuesta a lo que leí. Es una respuesta a lo que leí, y justo aquí el espíritu de profecía lo ensambla con todos los otros textos que venimos leyendo. Se produce un ensamble porque tiene que ver también con el mismo cumplimiento. Entonces, chicos, presten atención a esto. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia: no os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo.
Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. Hermanos, el testimonio de Jesucristo ha hablado, el testimonio de Jesucristo ha dicho. Entonces tenemos las características de las personas que van a constituir las vírgenes insensatas. El espíritu de profecía nos da los detalles. Otra cosa que yo les quiero leer, hay otro libro, hermanos. En el libro Maranata, en la página 52, Maranata, página 52, hablando también de las vírgenes insensatas, el título dice ¿sabios o insensatos? Y noten lo que dice el espíritu de profecía. Dice lo siguiente, hermanos: somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. ¿Sí? Hay muchos que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él. Hermano, todos los días te tomas un momentito para aprender a los pies de Jesús en forma espiritual, en forma simbólica. Todos los detalles nos están siendo dados para que yo reconozca si soy sabio o insensato. Hay muchos, dice el espíritu de profecía, que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él. No conocen sus caminos, no están preparados para su venida. La espera del Señor es fingida. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. ¿Qué otro detalle me tira el espíritu de profecía para que yo me dé cuenta si soy una virgen insensata? Cuando vivimos vidas descuidadas y desordenadas. Se han contentado con una obra superficial, no han practicado el compañerismo con Cristo, viven una vida descuidada. Cuando por ahí nos vemos descuidados a nosotros, o vemos que un hermano anda descuidado en la vida espiritual, ya sabemos de una cómo viene la mano. Por favor, si Dios me está mostrando estas cosas, es para que no viva una vida descuidada. Han vivido una vida descuidada, han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, pero nunca la han incorporado a su vida práctica. Nunca la han incorporado a su vida práctica. Hermanos, se nos dan muchos detalles, hermanos, para que yo me vaya dando cuenta cómo viene la mano para saber si yo seré de una virgen insensata o no. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, les leo una cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 204. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 204, también hay una cita que me ayuda a entender un poco más de las vírgenes insensatas. Porque yo cuando hacía comparación de cita con cita decía, bueno, no son hipócritas, dice Palabra de Vida del Gran Maestro. Pero el contexto decía que lo mismo andan en pos de su corazón, en pos de su avaricia. O sea que son sinceros pero pecan. En la página 204 dice: su espíritu es un poder renovador que transforma a la imagen divina a todo aquel que lo recibe. Me apena decir, y a ver, y traten de captar esto. Me apena decir, dice la hermana Huay, que solo unos pocos de los que profesan la verdad saben lo que significa esta experiencia. Muchos siguen sus propios caminos y acarician sus pasiones pecaminosas, mientras que a la vez profesan ser discípulos de Cristo. Nunca han rendido sus corazones a Dios. Y noten, después de decir que acarician sus pasiones pecaminosas, presten atención. Como las vírgenes insensatas no llevaron consigo aceite en sus vasijas para sus lámparas. Mis hermanos, os digo que un gran número de los que profesan creer y hasta enseñar la verdad
son esclavos del pecado. Hugo, entonces si son hipócritas, porque volviendo a la palabra del gran maestro, la hermana White también cita 2 Timoteo 3, 1 al 4. Te explico. Cuando la hermana White dice que no son hipócritas, se refiere a esto. Hay gente muy sincera y muy buena, pero que nunca tuvo el valor para cambiar, siempre fue procrastino, dejó para mañana el hacer las cosas. Hay mucha gente buena pero pusilánime, gente que necesitó ser llevada, o sea, son sinceros. ¿Por qué dice que no son hipócritas? Porque hay 2 maneras de pecar. Yo puedo pecar voluntariamente por rebelión o puedo pecar de la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Por defecto, por debilidad, por negligencia, porque soy cobarde. Ustedes van a ver que hay gente sincera, pero es cobarde para obedecer, no se anima a decir que no. No. Otro detalle que se tienen inconstantes. Son inconstantes. Daban un tiempo bien y se dejan vencer un rato. Exactamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero lo que a mí me llama la atención de esta cita iluminadora es que vos vas a ver, Bernardo, gente buena, sincera. Hemos conocido acá casos de gente buena que, por ejemplo, es esclava del alcohol, pero son muy buenas personas, pero no tienen el valor para dejarlo. Son sinceros, vos les predicás de la palabra y se sienten mal y hasta lloran, pero no tienen el valor y el temple espiritual para decir voy a dejar esto. Y capaz que toda su vida lloran, Señor, no merezco el cielo, pero nunca lo dejaron al pecado. Presten atención, hermanos. Mis hermanos, os digo que un gran número de los que profesan creer y hasta enseñar la verdad son esclavos del pecado. Las bajas pasiones contaminan la mente y corrompen el alma. Algunos que viven en la iniquidad más vil han usado la librea del cielo para poder servir a Satanás de una manera más eficaz. Hermanos, se nos dan detalles acerca de la gama de profundidad que tiene el hecho de permanecer o pertenecer en el grupo de las vírgenes insensatas. Para mí, en profundidad, la venida del esposo tiene que ver con la venida del Espíritu Santo primeramente, o sea, en sentido profundo, Entonces, si yo voy a Mateo 25, leemos el versículo 6. Volvamos a Mateo capítulo 25, versículo 6. El versículo 6 habla del grupo que, por así decirlo, la despierta y la salva a la iglesia. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Cuando ya venga el peligro, hermanos, que yo quiero creer que es la ley dominical, este gran clamor se va a empezar a dar. Cuando salga la ley dominical, vamos a empezar a clamar, el esposo viene, salid a recibirle, porque para mí particularmente, según lo que yo estudié, viene la ley dominical y ahí, paralelo o pegadito, viene la lluvia tardía. Bien. Versículo 8. El versículo 8 también se va a cumplir, ¿no? A la perfección. Ya va a haber dentro de poco el cumplimiento del versículo 8. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. ¿Sí? Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, la venida del esposo para mí es la lluvia tardía. Y cuando dice que se cerró la puerta, hermanos, tiene que ver el fin del tiempo de gracia para la iglesia adventista y bueno, y después en segunda aplicación para el mundo. Pero primero para la iglesia adventista y después para el mundo. Y dice el versículo 11, ¿y por qué yo creo, hermanos, que es la venida del Espíritu Santo en sentido profundo? ¿Por qué? Porque el versículo 11 aclara, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Todavía están vivas sobre la tierra.
Si fuese la venida de Cristo, cuando viene Cristo ya no queda nadie vivo, mueren todos. Pero aquí se da una pista para entender que todavía están vivos sobre la tierra. Y todavía quieren prepararse, pero ya no se puede. Estos cristianos se quieren preparar, pero todavía ya no se puede. Mas respondiendo él dijo, de cierto o cierto digo que no os conozco. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que el versículo 13 lo tengo que leer en conjunto con el versículo 6. Leamos el versículo 6 y el 13. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene a salir a recibirle. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, si bien es cierto, la iglesia genéricamente se duerme, porque genéricamente se duerme la iglesia, no se duermen todos, exactamente, Sergio, no se duermen todos. Por eso el versículo 6 dice que hay un grupo que está despierto, un grupo que da un clamor, un grupo que da un mensaje. Y efectivamente está confirmado por el versículo 13, porque si toda la iglesia en su totalidad se durmiera, Dios no nos invitaría en el versículo 13 a velar para estar despiertos. Yo diría, ¿para qué está el versículo 13 si se supone que toda la iglesia se duerme y nadie está despierto? Hermanos, hay un grupo que no se duerme, que le hizo caso al versículo 13. Por lo tanto, para mí hay una relación significativa entre el versículo 6 y el 13. Toda persona negligente le gusta el versículo 5, pero a todo hermano que se despierta le encanta la relación que hay entre el verso 6 y 13. ¿Se entiende, hermanos? Y esto está confirmado por lo que dice Lucas capítulo 12. Vamos a leer Lucas capítulo 12. Hubo una evidencia de todo esto, sería la crisis del matrimonio, ¿no? Como yo leí la revista Adventista y ahí habla en una parte, la crisis de la moralidad, así, y ahí habla del matrimonio, y dice que una de las señales de la venida también es no solo, digamos, en el mundo, sino en la iglesia. Por supuesto. El mismo porcentaje de divorcios se da también en la iglesia. Una de las señales que está haciendo que muchos se duerman, porque yo les pido que por favor lean en profundidad el título de Palabras de Vida del Gran Maestro, que se llama El Premio Inmerecido, que habla todo lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahí habla de que también muchas cosas que nos llevan a que nos duermamos son los problemas laborales, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas matrimoniales, los problemas de noviazgo, los problemas de salud. Hay tantos problemas que nos sentimos tan afectados en el ánimo que uno dice, estoy tan mal de ánimo, no tengo ganas de orar y mucho menos salir a predicar y mucho menos obedecer, guardar los mandamientos, guardar el sábado. Pero ahí es cuando nosotros los mismos velemos, ejercemos la voluntad y le digamos, Señor, me siento muy débil de ánimo, Señor, me siento muy débil de cuerpo, me siento muy débil físicamente, hasta me siento mentalmente débil. Dame tu gracia poderosa que me ayude, que me coopere con mis esfuerzos para que esté despierto. Hermanos, esto nos da un mensaje precioso. Algo que a mí me fascina de la parábola de las 10 vírgenes es que, si bien es cierto, en pleno momento en que la iglesia se duerme, hay un grupo que no se duerme, hay un grupo que siempre luchó por estar despierto. Te hago una pregunta, ¿serás tú el que hará caso para estar despierto según el versículo 6 y 13? Bien, hermanos, en Lucas capítulo 12, busquemos Lucas capítulo 12, dice, hermanos, el versículo número 35 hasta el versículo número 40, ¿sí? Dice así: estén ceñidos vuestros lomos, sean activos, tengan voluntad firme, sean ordenados, sean diligentes, no seamos descuidados. Eso quiere decir con tener ceñidos los lomos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Qué interesante, ¿no? Esto es paralelo a lo que ocurría con la parábola de las 10 vírgenes. Y vosotros sed semejantes a hombres que esperan
cuando su señor haya de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, lo hallare velando. Pero ¿cómo puede ser si dice que toda la iglesia se duerme? Bueno, cuando hacemos la respectiva comparación de texto con texto, descubrimos que hay un grupo que iba a estar velando y que cuando el esposo iba a venir, no las iba a encontrar durmiendo, las iba a encontrar velando. O sea que hay un grupo que no se duerme. Y dice, chicos, que cuando viniere los hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y noten el versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero saber, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay un grupo que permanece despierto y se cansa de decirlo en la Biblia. Mateo 24, vamos rapidito, repasemos. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, la última parte de Mateo capítulo 24, dice el versículo número 42 hasta el 47. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero saber, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y hace una pregunta extraña. A mí siempre el verso 15 me ha parecido una pregunta extraña. Yo pregunto, ¿por qué la hace si se supone que toda la iglesia se duerme y nadie está despierto? Verso 45. El verso 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo, justo en el tiempo de peligro, justo en el tiempo en que la iglesia necesita recibir la verdad? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así, le hallare dando alimento espiritual a su familia, a su iglesia, a su pueblo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que hay un grupo que no se va a dormir, pero dentro del grupo que se duerme hay dos: las vírgenes sensatas y las insensatas. Y dentro de las vírgenes insensatas es lo que estamos estudiando en esta noche. ¿Cuál es el detalle de las vírgenes insensatas para que nosotros no pertenezcamos a ese grupo? Y ya hemos dado suficiente detalle, hemos dado mucha información, hemos dado muchos detalles acerca de quiénes constituyen las vírgenes insensatas. Pero para que ustedes vean mucha más información que Dios nos dio a través de un profeta, a través de Elena de White, les voy a leer otra cita más que está en Servicio Cristiano, página 200. Ya tendría que ser suficiente la información que yo les he dado, que realmente nos asusta ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero fíjense este otro detalle que nos da el libro Servicio Cristiano, página 200. Servicio Cristiano, página 200. Dice así, y yo me asusté esto, hermanos. Dice así: el aceite de la gracia da a los hombres el valor. ¿Por qué no hay valor para predicar? ¿Por qué no hay valor para decir, hoy me pongo las pilas y en el día viernes, que es el día de preparación, me voy a preparar fervientemente para guardar el sábado? ¿Por qué no hay valor para predicar desde los púlpitos la verdad presente? Porque no hay el aceite de la gracia. Eso es lo que nos da el valor. ¿Por qué no hay valor? ¿Por qué no hay valor para salir a entregar folletos? ¿Por qué no hay valor para ir a visitar enfermos?
¿Por qué no hay valor para decir, me levanto temprano a las 5 de la mañana, o a las 6 de la mañana, o a las 7, o a las 8, y decir, me pongo a estudiar la Biblia como tiene que ser? Yo siempre tengo un dicho, ¿no?, que dice así: más vale sufrir que tomar decisiones desastrosas. Yo prefiero sufrir el sueño, el dolor de espalda, el dolor de columna, el agotamiento, pero me levanto temprano y estudio, antes que tomar la decisión desastrosa de levantarme a las 10, las 11, las 12 y veo que he perdido ya toda la mañana. Más vale sufrir que tomar decisiones desastrosas para tu vida. Pero hermanos, yo les leo esta cita y de paso, ojalá que los hermanos que escuchan disfruten de esta cita, porque la estamos disfrutando nosotros. Ojalá que nosotros podamos entender esto y no queremos que se pierda esta información. Estamos viendo la cantidad de detalles que da el espíritu de profecía para que yo diga, no voy a ser de estas personas. Hermanos, ¿ustedes creen que para mí fue fácil estudiar este tema y venir a predicarlo en esta noche? No, me ha costado mucho, me ha costado oración, esfuerzo, dolor de columna, dolor de los ojos, dolor de la cervical, incomodidad a veces, levantarse temprano, estudiar y encima tener que venir y darlo. Pero lo mismo, uno tiene que poner voluntad y esfuerzo por la gracia de Dios y hacerlo. Pero noten, el aceite de la gracia da a los hombres el valor y les proporciona los motivos para hacer todos los días la obra que Dios les señala. Por eso, si nosotros estamos haciendo la obra de Dios todos los días, y me consta que muchos de los que están acá hacen la obra de Dios todos los días, es porque tienen el aceite de la gracia y por lo menos veo que está haciendo efecto en sus lámparas. Amén. Vuelvo a leerles. El aceite de la gracia da a los hombres el valor y les proporciona los motivos para hacer todos los días la obra que Dios les señala. Cuando ustedes ven un cristiano que hace la obra solamente en sábado, o una vez por semana, o el sábado a la fiesta, hermano, no tiene el aceite de la gracia, porque un verdadero cristiano hace la obra de Dios todos los días. Entrega un folletito, da una palabra de aliento, predica de Jesús, da testimonio con su vida, da estudios bíblicos, confirma a los hermanos que están débiles en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer todos los días la obra que Dios les señala. Presten atención, chicos, presten atención. Las 5 vírgenes fatuas tenían lámparas. Esto significa un conocimiento de la verdad bíblica, pero no tenían la gracia de Cristo. Día tras día participaban ellas en una serie de ceremonias y deberes externos. En una serie de ceremonias y deberes externos. Pero su servicio era sin vida, estaba privado de la justicia de Cristo. ¿Qué pasa cuando predicamos sin ganas, servimos sin ganas, hacemos las cosas sin ganas, sin valor? No hay vida, no hay el aceite de la gracia. Cuando nos vemos desanimados y sin vida, estoy siendo así, hermanos. Lo dice acá, día tras día participaban ellas en una serie de ceremonias y deberes externos, pero su servicio era sin vida, estaba privado de la justicia de Cristo. El sol de justicia no brillaba en sus corazones y en sus mentes, y no tenían el amor de la verdad que se conforma a la vida y al carácter, a la imagen y a la revelación de Cristo. El aceite de la gracia no estaba mezclado con sus esfuerzos. Su religión era una cáscara vacía sin el verdadero meollo. ¿Cómo? Su religión era una cáscara vacía sin el verdadero meollo. Se atanían a las formas de las doctrinas, pero estaban engañadas en su vida cristiana, plena de justicia propia, y dejaban de aprender lecciones en la escuela de Cristo, que si hubieran sido practicadas, las hubieran hecho sabias en cuanto a la salvación. Pues fíjate cómo en eso, con todo lo que vos estás diciendo, cómo se refleja en el joven rico cuando habla con Cristo. ¿Sí? Cuando él estaba interesado en la vida eterna, él quería la vida eterna, anhelaba. ¿Qué tengo que hacer?
para obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, todo eso yo ya lo he hecho desde mi juventud. Es como vos decís, hay una cáscara. Es que en realidad el joven rico cumplía externamente todo. Claro, porque el joven rico guardaba muy bien la letra de la ley. Eso no mintió el joven rico. Claro. Pero cuando Cristo le presenta el espíritu de la ley y le dice, te voy a mostrar que vos no estás guardando la ley. Deja todo y vendelo a los pobres y dalo y ven y seguime. Yo soy tu tesoro. Hay más que ahí. Ya soy triste, no estaba dispuesto. Que en profundidad, hermanos, no era que Cristo le estaba diciendo que regale todo y de todo, pero sí lo probó. Lo probó, hermanos, lo probó para ver si él entendía lo que era el espíritu de la ley. Si él hubiera dicho, sí señor, dejo todo, le hubiera dicho Cristo, has pasado la prueba. No es necesario que regale todo, úsalo en el ministerio. Pero Cristo lo probó mostrándole el espíritu de la ley, cosa que él no guardaba. Guardaba la letra, pero no el espíritu. Así también nos está sucediendo a todos nosotros hoy en día, hermanos. Guardamos la letra bien, pero no el espíritu. Y los detalles que estamos viendo son terribles. Las vírgenes insensatas viven una religión externa, una religión que es una cáscara. Cuidado con la religión de cáscara nada más. Hermanos queridos, Mateo capítulo 25. ¿Sí? Yo leí algún artículo y hablaba de los hipócritas como en Mateo 23, 27. Sí. Que los hipócritas eran semejantes al sepulcro blanqueado. Claro, exactamente. ¿Cómo es un hipócrita, hermanos? Por fuera el sepulcro está blanqueado, está limpio, está adornado, está muy lindo por fuera. Es hermoso, nadie le gana un sepulcro por fuera. Pero por dentro, ¿qué pasa, Negrito? ¿Quieres hacer algún comentario? No sé si me explico. Con respecto a los sepulcros, así son por fuera. Por fuera maravillosos. Pero ¿qué hay dentro? Pero ¿y por dentro? ¿Qué pasa por dentro, hermano? El aceite de la gracia va por dentro. Lo que también estaba viendo que uno de los detalles, digamos, de las vírgenes insensatas es que son vagas. Son vagas, digamos, no tienen después, no se puertan. Las insensatas. Por eso, las insensatas. Exactamente. Hay ociosidad, hay negligencia, hay vagancia, hay falta de responsabilidad. Una vez habíamos, no me acuerdo dónde, el tema de las 10 vírgenes. No sé que habían hecho ver que las 10 vírgenes no es tanto como imaginamos nosotros, ese que anda ya mal, espiritualmente, sino la gente que trabajaba. La gente que sirve. Aquí lo que acabamos de leer en Servicio Cristiano, página 200, dice que día tras día participaban en un montón de ceremonias y ritos y servicios externos, eran activas, pero sin vida. ¿Han visto cuando en la iglesia se para alguien al frente y da un mensaje sin vida, o da los avisos sin vida, o hace la oración sin vida? ¿Sabe a dónde se notó mucho eso? Cuando a veces X coro, que vos ves que no está con el espíritu del Señor, canta y no tiene fuerza. No hay fuerza. Y una vez cantó el coro de la iglesia, me acuerdo, en la plaza, en el centro, a la par un coro secular. Ajá. El coro secular te contagiaba de una alegría, de un fervor, y pasa el coro de Tita que se sintió humillado a la paz y cantaba una paz dormido. Papá, sí. Cabecearon todo y se durmieron. Cabecearon todo y se durmieron. Bueno, ahora, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Dios nos está invitando a despertarnos, porque de nosotros depende que despertemos a nuestros hermanos de iglesia, que ya después voy a dar otro tema que se llama el despertar, que está dentro de la parábola de las 10 vírgenes, que vamos a ver si lo vemos el otro viernes. Ahí les voy a mostrar bien lo del gran clamor y qué significa eso. Ahora estamos viendo lo del tema de las vírgenes insensatas. En Mateo 25, hermanos, versículo número 5, comentando un poco la situación actual de la iglesia, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso es lo que pasa, hermanos. Por eso es que ustedes cuando van a la iglesia ven que somos puros proyectos, pero muy poca práctica y nada de éxito. Eso es más o menos la situación de la iglesia adventista actual. Muchísimos proyectos, poca actividad y casi nada de éxito.
Entonces, lo que está diciendo acá es que en este momento, por estar dormida la iglesia, no hace la actividad misionera que tiene que hacer. Es como un sitio baldío. Por no haberlo cuidado, han crecido los espinos y los cardos. Vamos a ver Isaías capítulo 32. ¿Las 10 vírgenes son mujeres o no? No. Pero, ¿qué son? ¿Varones o mujeres? ¿Qué representan las 10 vírgenes? La iglesia. ¿Y qué género se utiliza? ¿El masculino o el femenino? El femenino. Entonces vamos a Isaías capítulo 32. Quiero mostrarles lo que se habla. No hace cristiano. Eso lo dicen muchos artículos. Claro. Muchos van a la iglesia, pero... Por ejemplo, el hermano Emilio. Porque si no se llamaría iglesismo, no sé, Claro. un artículo. Claro. Pero no. La iglesia no hace el cristiano. Es El cristiano hace la iglesia. No sé si me explico. ¿Se entiende? ¿Entendido, Emilio? Bien. ¿Isaías cuánto? Isaías capítulo 32, hermanos. Volviendo un poquito al tema, tratemos de volver al tema al cual estábamos estudiando, hermanos. Noten lo mismo que habla de la parábola de las 10 vírgenes, está dicho acá en la profecía de Isaías 32. Isaías capítulo 32, versículo 9, hermanos. Desde el versículo 9 hasta el 20 vamos a leer. Presten atención. Mujeres reposadas. Noten. Levantaos. Le está pidiendo que se despierten en el tiempo en el cual están dormidas. Mujeres reposadas, levantaos y oíd mi voz confiadas, escuchad mi razón. Días y años tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no acudirá. Es por la falta de actividad, hermanos. Versículo 11. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiadas, despojaos y desnudaos, ceñid los lomos con saco. Y noten el versículo 12. Sobre los pechos lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil, sobre la tierra de mi pueblo. Presten atención. Esto es lo que está pasando. El versículo 13 es, para mí, calcadito lo que dice Mateo 25:5, que cabeceando todas se durmieron. Presten atención al versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas del placer en la ciudad de la alegría, porque los palacios serán desiertos. Así está la iglesia, hermanos. La multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se tornarán en cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses y ganados hagan majada. Pero ¿hasta cuándo va a estar así, hermanos? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Hasta cuándo iba a estar como un sitio baldío todo? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, etcétera, etcétera. Bueno, ahí habría que explicar otras cosas que ya llega hasta la séptima plaga. Pero noten lo que dice el versículo 20. Dichosos, o sea, los que están despiertos, dichosos vosotros los que sembráis sobre todas las aguas y metéis en ella el pie del buey y del asno para trabajar. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Hermanos, ya hemos visto cómo son las vírgenes insensatas. Nosotros no seamos como las vírgenes insensatas, seamos personas que se despiertan. Para ir terminando, hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice lo siguiente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 muestra quiénes son los que se duermen y por qué se duermen.
En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, hermanos, el versículo número del 4 hasta el 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, refiriéndose al cristiano que está ferviente. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los insensatos. Otras vírgenes. Los insensatos, los descuidados. Y por el contexto determinamos que se refiere a gente que está dentro de la iglesia, y les voy a mostrar por qué. Yo con el contexto le demuestro que esto no se está refiriendo al mundo, sino a gente que está dentro de la iglesia. Presten atención. Por lo tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y caridad y de la esperanza de salud como yelmo. Y si yo leo ahora, hermanos, el versículo 14, 15, 19 y 20, me voy a dar cuenta quiénes son los que están dormidos, si es necesario despertarlos, porque el contexto lo explica. Texto sin contexto es pretexto, pero el contexto mismo se está refiriendo a hermanos de iglesia que estaban dormidos y era necesario despertarlos. Entonces el versículo 14, 15, 19 y 20 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. El descuidado y desordenado es el que duerme. Ha dicho ocioso. El ocioso, el desordenado, el descuidado. Que consoléis a los de poco ánimo. ¿Quiénes son también los que están dormidos? Hay gente que tiene tantos problemas, hermanos queridos, que se duermen. Pobreza, miseria, enfermedad, problemas laborales, problemas económicos, y tienen tan poco ánimo que se duermen. Entonces hay que consolarlos, exhortarlos, animarlos a que se despierten. ¿Quiénes otros son? Que soportéis a los débiles. ¿Quiénes son los otros que se duermen? Los debiluchos, los flacos, dice mi versión antigua. Que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre unos con otros y para con todos. Versículos 19 y 20. No apaguéis al espíritu. ¿Quiénes son los que se duermen? Aquellos a quienes Dios les da la luz de la lámpara, les da el aceite, pero ellos no se preocupan de poner aceite en la vasija y se le va apagando la lámpara. Y se le apaga la lámpara porque se le apaga el espíritu. El espíritu es fuego, el espíritu es luz, el espíritu es verdad, entonces se le apaga la lámpara porque se le apaga el fuego. ¿Por qué se duermen? Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Otros que se duermen son los que no dejan que la profecía los deje pisar firme, porque dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara, como a una antorcha que alumbra como una lámpara en un lugar oscuro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. No te pone a ver, respecto a todo lo que es espíritu de profecía, y la señora Juárez dice de que en los últimos tiempos se va a recontra lo que era espíritu, inspirada por el Espíritu Santo. Exactamente, ya por extensión se aplica lo que usted dice, a todo lo que sería ya profecía y espíritu de profecía. Entonces, tenemos que tener también la lámpara de la profecía ardiendo, lo cual denota que esa iglesia del tiempo del fin, la lámpara que va a estar alumbrando será la lámpara de la profecía. Tengan en cuenta eso, ¿no? La escritura también que sin profecía el pueblo se desenfrena. Exactamente. Pero ahora, para ir terminando, hermanos, yo quiero hacer hincapié en dos versículos que son para mí muy importantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 y 7. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás. No importa que los demás hermanos en la fe duerman dentro de la iglesia. Y no importa que los de fuera de la iglesia, los demás mundanos, duerman. Nosotros no durmamos como los demás. ¿Por qué yo tengo que dormir como los demás?
Antes velemos y seamos sobrios. Y ahora viene el versículo 7. ¿Por qué está acá el versículo 7 y qué significa esto? Por tanto, versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Hermanos, este texto que habla acá, Primera de Tesalonicenses, está hablando en un contexto profético. ¿Se puede estar refiriendo a los que toman vino y se emborrachan nomás? No, tiene un significado más profundo que nosotros lo encontramos explicado en otras partes de la Escritura. Yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué habla acá de que el que duerme en la noche y el que se emborracha en la noche? ¿Qué significa eso? Habla de entrega espiritual, supongo. Bien ahí. Y vamos a ver qué significa. Leamos un poquito, hermanos, para ir terminando ya. Vamos a ir terminando. Isaías capítulo 28, versículo 1 al 3 y versículo 7 al 17. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 1 al 3 y versículo 7 al 17. Leemos rapidito, así vamos avanzando, y dice lo siguiente. Está hablando acá del pueblo de Dios y dice lo siguiente. Ay de la corona de soberbia de los ebrios. Noten que cuando habla en términos proféticos simbólicos, no necesariamente se puede referir al vino que tomamos en la botella, aunque también lo podemos aplicar. Se refiere a algo más profundo, hermanos. Embriaguez espiritual, embriaguez moral, embriaguez ética, embriaguez religiosa. Por ejemplo, ¿recuerdan que leyendo en Primera de Tesalonicenses? En el capítulo 5, en el versículo 22, también habla, dice, apartaos de toda especie de mal. Y lo habla dentro del mismo contexto. También. Está hablando del corazón, ¿cómo se llama? El corazón inconverso también. Claro, que claro. Ustedes nunca van a tener la entrega es. Claro. También el mismo contexto la aclara, pero para que seamos más específicos, nosotros leemos en Isaías 28, dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es el pueblo de Dios. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Pero aquí, por el contexto, habla de la soberbia, o sea, de embriaguez espiritual. Y fíjense el contexto. He aquí que Jehová tiene un fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador y como ímpetu de recias aguas que inundan y con fuerza derriba a tierra. Versículo 3. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, ebrios y borrachos. Ahora, sigamos leyendo, versículos 7 al 17. Mas también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Pero sigan leyendo. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Embriaguez moral. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Pero noten, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, que es el pueblo de Dios. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Rebelión, pecado, embriaguez espiritual. La palabra pues de Jehová les era mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, estamos contentos, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto el Señor Jehová ha dicho así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra,
piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Mentira, pecado, falsedad, no queremos, este es el reposo, no, pero no escucharemos. Chicos, Isaías capítulo 29, ahí nomás, Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13 y versículo 15. Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13 y 15, dice así: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos, pero no del vino, no por el vino. O sea que hay otra forma de embriagarse que no necesariamente es tomando vino. Embriagaos y no de vino, titubead y no por la sidra, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, y cubrió vuestros profetas, y vuestros principales videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciendo lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. En una palabra, ¿por qué había espíritu de sueño permitido por Dios? Porque eran religiosos de la boca para afuera, pero el corazoncito de ellos estaba alejado, un corazón no convertido, un corazón alejado. Por eso estaban borrachos y no por el vino, por eso estaban embriagados y no por la sidra, por eso tenían espíritu de sueño, porque con su labio lo honraban, pero el corazón estaba alejado de Dios. Y el versículo 15, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pecadito acariciado. Entonces, hermanos, ¿por qué? Dice, volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, volvemos para retomar el estudio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo número 6 y 7. Y dice así: por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Por eso dice, sus obras son en tinieblas, en oscuridad. Hay noche para ellos. Entonces, hermanos, todo lo que acabamos de estudiar en esta noche nos muestra los diferentes tipos de detalles y parámetros que nos pueden llevar a ver por qué la iglesia se duerme, y dentro de los que están dormidos, por qué los insensatos son insensatos. Yo creo que con esto, hermanos, queda claro. Pero volviendo a explicar Mateo capítulo 25, yo quiero aclarar algo que dijo Bernardo hace rato, que yo me olvidé. Quiero redondear más o menos la idea que él nos comentaba. En Mateo capítulo 25, nos dijo Bernardo recién algo así, más o menos como que había ociosidad, había vagancia, negligencia. Y efectivamente, Mateo 25:5 dice así. En Mateo 25, capítulo 25, versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero ¿por qué uno? Porque fíjense, este es la línea que han seguido ellos. Estaban despiertos, después tienen sueño y se cabecean, y después se duermen. ¿Se dan cuenta de los tres pasos? Despierto, sueño y cabeceo, y recién se duermen. Pero antes de dormirse, les empieza a agarrar el sueño y entran a cabecear. Y después viene que se duermen. Pero antes cabecearon. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué es lo que las lleva a que de estar tan despiertas, después cabecean y después ya se duermen? Bien ahí, lo que decía Bernardo, ociosidad. Pero a ver,
¿Será que en otra parte de la Biblia habla de lo que me lleva a tener sueño y de lo que me lleva a cabecear? Bueno, otro poco también porque tardó el esposo. Entonces, al haber una tardanza, es como que se han confiado. Pero no es justificativo, porque Claro. el otro grupo, por más que se tardó el esposo, lo mismo no se durmió. O sea, será que en el corazón de Algo no estaban está haciendo. Claro, o sea, no. O bueno, ya hemos visto que las insensatas pecaban, pero ahora el resto completo de las vírgenes, se durmió por algo, hermanos. La inconstancia, la negligencia, la vagancia, la ociosidad, La pereza. Se duermen por tristeza. también por tristeza. Pero Cristo les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si ellos hubieran puesto voluntad, aunque el ánimo no los acompañaba, hubieran permanecido firmes. Pero me llama la atención que dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero ¿será que en otra parte de la Biblia se da pistas de por qué un ser humano puede llegar a cabecear y dormirse? Incredulidad también puede. Vamos a ver. La pereza. Vamos a ver. Proverbios 19, versículo 15 y 16. Comparemos texto con texto. Proverbios capítulo 19 y versículo 15 y 16, y vamos terminando rapidito ya porque la hora ha avanzado mucho ya. Proverbios capítulo 19, versículo 15 y 16, dice así: la pereza hace caer en sueño. Cuando uno es perezoso o ocioso, me llevo a que mi cuerpo ya se acostumbre a ese estado de vida, de práctica, y es fácil que uno le agarre el sueño. ¿Qué pasa cuando por ahí uno no hace nada, por ejemplo, y se acuesta en la cama o en el sillón a ver la tele y le viene una somnolencia? Bueno, aquí en otra parte de la Biblia me da detalles para que yo entienda que si soy perezoso, tarde o temprano voy a terminar dormido. No sé por qué se ríen, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia, no sé si me explico, ¿no? Así que, por favor, no miren para ahí, ¿no? Dice así: la pereza hace caer en profundo sueño, pero noten otro dato que da, lo que nos dijo Laura recién: el alma negligente hambriará. Se duerme y tiene hambre, el negligente. En cambio, el que guarda el mandamiento guarda su alma, esa alma no hambriará, y el que menospreciare sus caminos morirá. Bueno, ahí se nos da un detalle, pero a ver, sigamos comparando un poquito más. Proverbios 24, rapidito, Proverbios 24, Proverbios capítulo 24, versículos 33 y 34, dice así: para que entiendan, lean el 30. Pasé junto a la heredad del hombre que perezoso. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Qué casualidad, ¿no? El insensato, falto de entendimiento, perezoso, se relacionan muy bien esas palabras. Pobre, que tiene necesidad. Del hombre sin juicio. Y también lo que está El hombre sin lo juicio. que estaba leyendo hace un rato, hablando de hombre sin juicio, el que no tiene juicio, digamos, es porque no guarda los mandamientos. También. Y habla el tema este también, lo que me leí hace rato. Exactamente. Noten el 33. Un poquito de sueño, cabeceando otro poco, lo mismo que dice Mateo 25:5, cabeceando. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Dice lo mismo que dice Mateo 25:5, hermanos. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Pero vuelvo al versículo 33. ¿Por qué tiene un poco de sueño? ¿Por qué cabecea otro poco? ¿Y por qué después ya pone mano sobre mano para dormir? ¿Por qué? Porque el versículo 30 dice que es perezoso y falto de entendimiento. O sea, ¿por qué si yo soy perezoso y falso de entendimiento, voy a cabecear un poco con sueño y después ya voy a cruzar las manos para dormir? Pero el contexto dice que si soy perezoso y falso de entendimiento, voy a cumplir yo la profecía de Mateo 25:5. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros terminamos el estudio en esta noche? Habiendo hablado de las vírgenes insensatas,
Dios te hace un llamado para que nosotros no seamos como ellas. Sí. Las sensatas también se duermen de cabeza ni se duermen. Las sensatas también cabecean y se duermen, pero es otro tema. Ellas se prepararon, estudiaron la Biblia, se dejaron transformar, pero se contagiaron por el espíritu predominante. O sea, predicaron, pero las contagió el espíritu dominante. Les faltó, hicieron la obra, pero les faltó el fervor perfecto que tiene que tener un cristiano. Y un poco de la tardanza también habla, porque hay un versículo que yo no me acuerdo dónde está, cuando dice, y tardándose su señor empezó a golpear a sus consiervos. Entonces acá hay un tema de que como el Señor se tarda en venir, es como que ya hay un descuido de la palabra. Entonces ya no se preocupan tanto por la tardanza. Es como decir, todavía no viene, falta mucho. La falta de perseverancia. Claro, la falta de perseverar. Lo que lleva a todo esto también la falta de fe. Claro, todo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que habiendo estudiado las características de las vírgenes insensatas, meditemos. Pero es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque cuesta entregarse a Dios. Mejor dicho, no queremos entregarnos a Dios y poner voluntad para prepararnos. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, entonces dejamos acá nomás el estudio y que Dios nos ayude, habiendo estudiado estas características, para que tratemos de evitarlas y con la ayuda de Dios nos mantengamos firmes en la fe.